Del llamado primer jefe, nos es sencillo decir muchas cosas negativas, comenzando por su oportunismo y su habilidad para manipular, lo mismo que la forma en la que supo dar la imagen de un patriota esforzado. De igual modo, podemos mencionar aspectos positivos, como la tenacidad que manifestó para alcanzar sus objetivos y la manera en la que supo mantenerse firme ante las presiones de Estados Unidos. Sin embargo, más allá de decir que era una buena o mala persona, solo podemos concluir que fue un político y como tal manifestó lo mejor y lo peor de dicho cargo. Lo que el coahuilense no sabía era que esa visión política terminaría poniendo fin a su gobierno, de modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta la historia del plan de Agua Prieta y el fin del primer jefe. Desde 1917, luego de la promulgación de la Constitución, México vivía en una aparente calma. Desde luego que decimos aparente, a causa de que en el norte del país aún se encontraba Pancho Villa en pie de lucha, mientras otro tanto sucedía en el sur con Emiliano Zapata. Lamentablemente, los dos ya eran caudillos vencidos en aquel entonces y el presidente no cesaba de presionarlos para supuestamente pacificar al país. Los siguientes años logró que las fuerzas federales pusieran en jaque a Villa, mientras que en el sur fue el general Pablo González quien luego de un plan infame acabó con la vida de Emiliano Zapata. Ya para 1919 el presidente consideraba que había vencido y que pronto podría tener lugar la sucesión presidencial. Muchos de los hombres cercanos al barón de Cuatro Ciénegas se mostraron interesados por participar en la contienda electoral, esperando contar con el visto bueno del presidente. De momento, don Venustiano sugirió que no era conveniente anticiparse y sería aconsejable esperar a que las campañas electorales iniciaran y de esa manera llevar a cabo sus labores de proselitismo de acuerdo con la ley. De los muchos colaboradores del presidente destacaba Álvaro Obregón, general invicto y famoso por haber vencido a Francisco Villa durante las batallas del Bajío. Siempre se había mostrado confiado, esperando contar con el apoyo de su antiguo jefe para impulsar su candidatura. Sin embargo, don Venustiano no mostró interés y por su propia cuenta, desde el día 1 de junio de 1919 comenzó la campaña de Álvaro Obregón, acción contraria a las leyes electorales. Sucedió que el general Pablo González se mostró confiado, a sabiendas de que el presidente no apoyaría a Álvaro Obregón, de modo que el 9 de junio de ese mismo año dio inicio a sus labores proselitistas. Lo que ninguno de los dos generales sabía era que el mandatario no solo les negaría cualquier apoyo, sino que estaba totalmente en contra de sus campañas, señalando que la presidencia debía ser ocupada por un civil, debido a que, durante largo tiempo, México había sido gobernado por militares y ese justamente era el problema de la nación. Sin más, el general Pablo González poco a poco cedió a las indicaciones de don Venustiano, mientras que Obregón terminó por distanciarse y dio continuidad a su campaña. Lo más curioso del asunto fue que el propio presidente manifestó su apoyo por el candidato Ignacio Bonillas, mismo que se había desempeñado como embajador en Washington. Lo peor era que nadie conocía al tal Bonillas, y mientras Álvaro Obregón era un hombre bastante popular entre el ejército y los obreros, Bonillas era un hombre sin ningún tipo de carisma y muchos de sus eventos de campaña se llenaban de hombres y mujeres a quienes el propio gobierno les pagaba para asistir y aplaudir todo lo que Bonillas comentaba. De hecho, suele decirse que hablaba el español con dificultad debido a su estancia en Estados Unidos, sin dejar de lado que era un hombre torpe y que con frecuencia se convertía en la burla de la sociedad. Sin embargo, Bonillas contaba con algo de lo que cualquier opositor carecía: el visto bueno del presidente. Se comenzó a decir que don Venustiano seguiría gobernando, dándole órdenes a Ignacio Bonillas, es decir, se perpetuaría en el poder como Porfirio Díaz, solo que de una forma poco disimulada. Las campañas continuaron y llegó el año de 1920, el año de las elecciones.
Mientras tanto, el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, entró en conflicto con el poder ejecutivo debido a un problema que surgió por la distribución de las aguas del estado, lo anterior a causa de que el presidente alegaba que las aguas eran propiedad de la nación, mientras que de la Huerta protestaba, indicando que pertenecían al estado sonorense. Desde entonces, el presidente se dedicó a atacar al gobernador de la Huerta, del que podían decirse muchas cosas, aunque quedaba claro a todos que era un hombre de gran honestidad. Muy indignado, el entonces secretario de Industria, Comercio y Trabajo, el general Plutarco Elías Calles, abandonó su cargo para manifestar su empatía al gobernador sonorense y también a su compañero Álvaro Obregón. Finalmente, el día 9 de abril de ese agitado 1920, Sonora cesó todo vínculo con el gobierno central. Los días siguientes, don Venustiano cometió una de sus últimas equivocaciones. Se encargó de que Álvaro Obregón fuese convocado a la Ciudad de México en plena campaña para comparecer como testigo en un proceso de traición en contra de un general de apellido Cejudo, donde evidentemente se buscó involucrar a Obregón y así dejarlo al margen de la contienda electoral. Sin embargo, Obregón salió bien librado y permaneció en la capital algunos días más, y apenas tuvo oportunidad, logró abandonarla, pasando inadvertido. Fue así que el día 23 de abril, el general Plutarco Elías Calles expidió el Plan de Agua Prieta, llamado así porque se dio a conocer en la ciudad sonorense que lleva ese nombre. De dicho plan es posible destacar algunos elementos. Se acusaba al primer mandatario por atentar contra la soberanía de los estados, de modo que se desconocía a don Venustiano como presidente y se exigía el cese de sus funciones, lo mismo que a distintos funcionarios de su gobierno. Se convocaba a la formación del Ejército Liberal Constitucionalista, mismo que sería integrado por los militares que secundaran el plan. Se nombraba jefe supremo del nuevo ejército al ciudadano Adolfo de la Huerta. La finalidad del ejército sería ocupar la capital y nombrar un presidente provisional. De presentarse otras eventualidades, el cargo de presidente provisional lo ocuparía el jefe supremo, lo mismo que se nombrarían gobernadores provisionales en algunos estados, así como funcionarios. Después, el presidente provisional se encargaría de convocar a elecciones para elegir al titular del Poder Ejecutivo. Dicho plan era firmado por más de 100 militares, entre generales, capitanes y varios hombres con cargos importantes en el ejército, diputados y funcionarios. No pasó mucho para que varios generales que eran todavía fieles al gobierno secundaran el plan, destacando a Pablo González, quien se encargó de expulsar al presidente de la capital. Sin más, don Venustiano, junto a varios miembros de su gabinete y funcionarios, dejaron la ciudad durante los primeros días del mes de mayo. Su destino era Veracruz, el mismo estado que había sido su bastión durante 1914, durante la contienda contra la Convención de Aguascalientes. Durante su periplo, don Venustiano declaró que todavía contaba con el apoyo de 4 grandes generales y pioneros de la lucha desde la etapa maderista, siendo estos Francisco Murguía, Manuel M. Diegues, Cesario Castro y Cándido Aguilar. Sin embargo, desconocía que Murguía era el único que seguía en pie de lucha, debido a que era quien lo acompañaba en su viaje a Veracruz, mientras los otros 3 ya estaban prácticamente vencidos. No pudo seguir con su viaje en tren, debido a que habían volado las vías y la columna tuvo que seguir marchando a caballo, siendo perseguidos por los hombres de Jesús Guajardo, el mismo que se había encargado de la emboscada contra Emiliano Zapata. Mientras se encontraba en Puebla, llegaron a Tlaxcalantongo, donde el varón de 4 ciénegas sería batido la madrugada del 20 de mayo. Lo interesante del plan de Agua Prieta es que nada se parecía a otros planes como el de San Luis o el de Ayala, debido a que era más parecido a los planes del siglo XIX, cuya única intención era acabar con un gobierno. No solo los antiguos simpatizantes del presidente apoyaron dicho plan, sino también los zapatistas que seguían combatiendo en el sur, ya sin su líder.
De hecho, el mismo Francisco Villa intentó secundarlo, aunque no alcanzó a entablar comunicación con el jefe de operaciones de Chihuahua. Se le ha llamado la huelga de los generales, debido a que abiertamente era encabezado por militares y se oponía de forma directa al presidente. Después del triunfo de los sonorenses, sucedió que Adolfo de la Huerta ocupó la presidencia interina e intentó dialogar con los opositores al gobierno para pacificar al país. Luego de algún tiempo, tuvieron lugar las elecciones presidenciales, donde Álvaro Obregón finalmente alcanzó el cargo de primer mandatario, lo que daría lugar a una serie de hechos que sacudirían al país durante los siguientes años, destacando la lucha del propio Adolfo de la Huerta contra sus compañeros sonorenses, la cristiada, la lucha escobarista y el fin del propio Álvaro Obregón. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.